Masejet Kiddushin, Daf Nun Alef, Amud Alef 51a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer la Mishnah, una pequeña introducción. En la Torah está escrito que un hombre que contrae Kiddushin con una señora y luego desea contraer un segundo Kiddushin con una segunda señora, y esa señora es la hija o la madre de la primera, no recae su segundo Kiddushin. ¿Por qué? Porque ya que esta segunda señora es la madre o la hija de la primera, se convierte en una mujer prohibida para este hombre. Se convierte en una hervá para este hombre, ¿sí? Y esta prohibición, este tipo de hervá, se llama Isha Ubita. Un hombre no puede estar casado con una madre y una hija. Igualmente, un hombre que contrae Kiddushin con una señora y desea después contraer un segundo Kiddushin con una segunda señora, y esa señora, ¿quién es? Esa segunda señora, ¿quién es? La hermana de la primera, tampoco recae ese segundo Kiddushin. ¿Por qué? Porque ya que esta segunda señora es hermana de la primera, se convierte en una hervá para este hombre, se convierte en una mujer prohibida para este hombre, y esta prohibición de hervá se llama Isha Ba'ajotá. Un hombre no puede estar casado con una señora y su hermana, no puede estar casado. Es importante saber que hay muchas más mujeres prohibidas para un hombre, ¿sí? Pero menciono nada más estos dos casos de Isha Ubita, madre e hija, y la prohibición de dos hermanas, porque son las dos prohibiciones que va a tratar la Mishnah a continuación. Veamos la Mishnah. Hamekadesh Isha Ubita o Isha Ba'ajotá ke'ehat enan mekudashot. Viene la Mishnah y nos dice lo siguiente: si un hombre se le acerca a una madre y a una hija a la vez y les entrega el Kiddushin a la vez, no recae ninguno de los dos Kiddushin y ambas quedan solteras. Igualmente, si un hombre se le acerca a dos señoras que son dos hermanas y a la vez le entrega un Kiddushin a las dos, no recae Kiddushin ni para una ni para otra, y ambas quedan solteras. Y la Gemara va a explicar cuál es la fuente de esta halajá, que cuando se hace a la vez no recae para ninguna de las dos. Sigue la Mishnah diciendo: Umaase behamesh nashim ubahem shete achayot veliket adam echad kalkala shel te'enim veshelahem hayeta veshel shevi'it hayeta ve'amar hareku lechem mekudashot li bechalkala zo vekibla achat mehem al yedei chulam ve'amru chachamim en achayot mekudashot. La Gemara trae una historia que está relacionada con la halajá que mencionamos antes en la Mishnah, y la historia es la siguiente. Hubo una historia que un hombre se le acercó a 5 mujeres, y dentro de esas 5 mujeres habían 2 de ellas que eran hermanas, ¿sí? Y agarró este hombre una cesta llena de higos, que en verdad los higos ¿de quién eran? De ellas mismas, de las señoras, de los campos de ellas, pero era shevi'it, era shemitá, ¿sí? Y por lo tanto, si es shevi'it, se convierte todo en hefker, se no pertenece a las dueñas, entonces él lo puede agarrar. Se le agarró estos higos y le dijo a una de ellas: mira, ese es el Kiddushin, con esta cesta quiero, a través de esta cesta de higos, quiero que queden todas ustedes mekudashot, y una de ellas recibió esta cesta en nombre de todas. ¿Cuál es la halajá en este caso? Fueron donde Jajamim, y los Jajamim dijeron: las 2 hermanas no quedaron mekudashot, no recayó el Kiddushin porque fue toda la vez, pero mashma que las otras 3 sí recaen los Kiddushin. Así nos dice la Mishnah. Obviamente vamos a explicar de todo esto en la Gemara y en la próxima clase. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: Minahane mile Amar Rami Barjama de Amar Kra veisha el ajotá lo tikach litzror. Hatorah ambra besha shenaasu tzarot zolazo lo yehelo likuchim afilu beachat mehem. Bien, la Gemara pregunta: ¿de dónde aprendemos y de dónde sabemos que si un hombre se le acerca a 2 mujeres, que son, en los 2 ejemplos que vimos en la Mishnah, 2 hermanas o madre e hija, ¿sí?, y a la vez les da el Kiddushin, no recae para ninguna de las 2? Dice Rami Barjama, importante tratar de recordar los nombres. Rami Barjama dice: la fuente para esto es un versículo en Vaikra, capítulo 18, versículo 18. Está escrito: Veisha el ajotá lo tikach litzror. Está escrito que, respecto al segundo ejemplo que la Mishnah trajo, que es cuando hay 2 señoras que son hermanas, veisha el ajotá, dice el versículo, o sea, una señora con su hermana, lo tikach litzror. La Gemara entiende, o mejor dicho, Rami Barjama entiende que este versículo está hablando en un caso que el hombre está haciendo likujín, está haciendo kiddushin para las 2 a la vez.
Y aún así nos dice el versículo, lo tikaj, que no va a recaer el kiddushin ni para una, lo tikaj, no hay kiddushin ni para una ni para otra. ¿Sí? Entonces aquí está la fuente, aparentemente dice Rami bar Hamá, la fuente mía es de un versículo, ¿en dónde? En la Torah. Y este versículo, repito, entiende Rami bar Hamá que está hablando en un caso que el kiddushin se le hizo a una señora y a su hermana al mismo tiempo, a la vez. Muy bien. Sin embargo, viene Rava y tumba la fuente que trae Rami bar Hamá. Amarle Rava, Yahi, Hainu dichtiv, venichretu hanefashot haosot mikerev amam. Y kiddushin lo tafsiba karet mi mehayev. Dice la Gemara, si tú entiendes de que ese versículo y la parashá en ese tema está hablando cuando un hombre se le acerca a dos hermanas a la vez y le entrega el kiddushin a la vez y nos enseña el versículo que no recae para ninguna de las dos, pues no entiendo el próximo versículo. En la continuación de esa parashá nos dice el versículo, en el versículo 29, Venichretu hanefashot haosot mikerev amam. ¿Qué significa Venichretu? Que va a haber karet, ¿sí? Que la consecuencia va a ser karet. ¿Por qué consecuencia karet? Si yo hice kiddushin a dos hermanas a la vez y tú me dices que el versículo me está enseñando que no recae en absoluto, pues si este hombre después viene y tiene relación con una con otra, ¿por qué va a haber karet? Si no recayó ningún kiddushin, no es servá ninguna de ellas para este hombre. O sea, ¿por qué va a haber karet? ¿Sí? Si no hay kiddushin, porque no recae el kiddushin ni para una ni para otra, ¿cuál es el caso que va a haber consecuencia karet? No entiendo. Por eso viene Rava y dice que la fuente es sí del versículo que trajo Rami bar Hamá, pero hay que aumentar algo más. Viene Rava y dice así: el amar Rava, kra bezeh harze, umatnitin que de Rabba, de amar Rabba, kol she'eno bezeh harze, afilu bebat achat eno. Escuchen bien. Viene Rabba y dice, no hay duda que el versículo que trajo Rami bar Hamá en Vaikrak 18:18, que dice Veishai lajotá lo tikach litzror, no está hablando en un caso que el hombre se le acercó a las dos hermanas a la vez y le entregó el kiddushin al mismo tiempo. Y nos dice el versículo que no recae el kiddushin. No. Está haciendo un versículo que el versículo está hablando en un caso que primero el hombre se le acercó a una señora y le hizo kiddushin. ¿Recae el kiddushin o no recae el kiddushin? Recae el kiddushin. Se le acercó primero a una señora, le hizo solo a ella un kiddushin. Recae el kiddushin. Después se le acerca a la hermana de esa señora. Y sobre esto nos dice el versículo que Veishai lajotá, cuando ya tienes a una mujer que le hiciste kiddushin, no a la vez con la segunda, no, le hiciste a una señora solo kiddushin y después quieres venir y hacer un segundo kiddushin a la hermana de esa primera, lotikaj, no sirve, no recae ese segundo kiddushin. O sea que el versículo de Rami bar Hamá nos dice Rava, nos está hablando en el caso que mencionamos en la introducción de la clase. ¿Sí? Que primero le hizo kiddushin a una señora y después quiere hacer un segundo kiddushin. ¿A quién? A la hermana. Y nos dice el versículo lotikaj, no recae ese segundo kiddushin porque ya ella es servá para ti. Bueno, entonces ¿de dónde vemos la fuente para nuestra Mishnah que cuando le haces kiddushin a dos hermanas a la vez no recae en absoluto? Dice Rava, eso ya lo puedo aprender a través de la regla de Rabbá. De Rabbá con Hei, no nos confundamos, hay Rabba con Aleph y Rabbá con Hei. Rabba con Aleph, la sílaba tónica está en la Ra, Rabba, sí, con Hei es Rabbá. Ok, ¿cuál es la regla de Rabbá? Que es importante, también con esta regla que lleguemos al versículo, van a ver por qué. Rabbá nos dice, sí, la siguiente regla: cualquier kiddushi, cualquier cosa que no puede pasar una detrás de otra, una después de otra, tampoco pueden pasar al mismo tiempo a la vez. Así nos dice Rabbá una regla. Cualquier cosa que no puede pasar después de la otra, si las haces a la vez las dos, no recae nada. Y por lo tanto, ahorita sí podemos entender. Una vez ya tenemos el versículo de Rami bar Hamá que nos enseña que una vez hiciste kiddushin a una señora, no puede hacer un kiddushin a quién, a la hermana. Pues si no se puede hacer una después de otra, si no puede hacer esta después de esta, pues tampoco, si vienes y haces las dos a la vez, tampoco se pueden hacer. Entonces básicamente nos dice Rava, estoy de acuerdo contigo Rami bar Hamá que todo empieza de ese versículo, ¿sí? Pero tú Rami bar Hamá trataste de decir de que ese versículo está hablando en un caso que le hizo kiddushin a las dos a la vez. No puede ser porque está escrito después karet. Por eso dice Rava, estoy repitiendo, ¿sí? Para que tengamos claro. El versículo nos está hablando en un caso que ¿qué? No que se hizo a las dos a la vez, se hizo primero a una y recae el kiddushin y nos dice el versículo que si quiere hacer una segunda, que es la hermana, ¿qué pasa? No va a recaer. Y una vez sabemos que no se puede hacer una después de otra, pues ahí ya aplica la regla de Rabbá con Hei, que si no se puede hacer una después de otra, pues tampoco si se hacen a la vez, tampoco recaen.
Así nos dice Raba, y esta es básicamente la fuente, la explicación de nuestra Mishnah, que cuando un hombre consagra a dos mujeres que son hermanas, a la vez no recaen. ¿Por qué? Porque si no se puede hacer una después de otra, pues tampoco se puede hacer a la vez, y cuando lo haces a la vez, no recae nada. Ahorita la Gemara se enfoca en esta regla de Rabba y nos dice lo siguiente: Gufa, amar Rabba, kol she'eno bezeh harzeh afilu bebat achat eno. ¿Qué nos dijo Rabba? Que cualquier cosa que no puede recaer después de la otra, si haces esas dos cosas a la vez, no recae ninguna de las dos. Así nos enseñó Rabba. Viene la Gemara y pregunta contra esta regla lo siguiente: Eiti ve Abaye, hamarbe be maaser perotav metukanim umaaserot mekulkalim. Ve amai, neima kol she'eno bezeh harzeh afilu bebat achat eno. Viene Abaye y pregunta en contra de Rabba de una baraitá. La baraitá nos dice lo siguiente: una persona tiene una cosecha, le salió, por decir de la cosecha, 100 frutas, ¿sí? Muchas cosas que tiene que separar, terumá, maaser rishon, maaser sheni, maaser ani. Sin entrar en detalles, vamos a agarrar, por ejemplo, que tiene que sacar solo maaser. Entonces, 100 frutas, ¿cuánto es un 10%? 10 frutas. Entonces, él saca 10 frutas, pues las 10 frutas se convierten en maaser, se les da el leví, y las 90 se convierten en lo permitido para el consumidor, para el dueño, lo puede comer. ¿Qué pasa si no sacó un 10%? Sacó más. Por decir, sacó 20%. Entonces, si tenía 100 frutas, ¿sacó cuánto? 20 como maaser y 80 para el consumidor, lo que le quedó para el dueño de la cosecha. Dice la baraita en este caso, las 80 frutas quedan permitidas, pero los 20 que sacaste de maaser nadie puede usarlo, nadie puede tener provecho de eso. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Ya que sacaste 10 frutas más de lo necesario, esos 10 adicionales no son maaser, porque maaser es únicamente ¿cuánto? 10%. Tú sacaste más del 10%. Sacaste 10% más del 10%. ¿Sí? Entonces, eso maaser no recae sobre esos 10 adicionales, sobre esos segundos 10, no recaen el nombre de maaser. Y por otro lado, tampoco es lo que queda, porque eso lo separaste, no lo dejaste. ¿Sí? Entonces no está ni aquí ni allá. Y por lo tanto, esos 10 no se pueden comer. Y como no sabes cuáles son esos 10, pues todos los 20 que separaste están dañados y no puedes comerlos. Así nos dice la varita. Pero los 80, sí permitidos, los puedes comer. Pregunta la Gemara, ¿cómo vas a poder comer los 80? ¿Por qué no aplicamos la regla de Rabba? Que si no puedes hacer algo, si no recae algo después del otro, pues tampoco debería recaer los dos a la vez. Y por lo tanto, en este caso, ¿qué pasa? Si la persona viene y saca un 10%, 10 frutas nada más, ¿recae el maaser? Recae el maaser. Perfecto. Y después viene y saca por segunda vez otras 10 frutas más para maaser de esa misma cosecha. ¿Recae sobre esas segundas 10 frutas nombre de maaser? No recae. No recae nada. No sirve. No sirve para nada. Se dice la Gemara, si no puedes hacerlo una después de otra, pues también si hace las dos a la vez, las 20 a la vez, debería de ser que no recaiga en absoluto. Y si no recae en absoluto, ¿cuál debería ser el resultado? Que las 80 es como si fuese que no sacaste nada. Deberían de estar prohibidas todavía. Entonces, ¿por qué tú las permites? Debería ser tebel todavía. Muy bien. Así pregunta la Gemara. Así preguntó Abaye, así pregunta Abaye contra Rabba. Amar le shani maaser de ite le hatzaim de yamar titkadesh palga de haitetakacha. Dice la Gemara, tienes razón, pero maaser, el diezmo en frutas, en cosas que salen de la tierra, en granos, es distinto. A pesar, y aquí, es distinto y por lo tanto no aplica esta regla de Rabá. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué pasa? Una persona que tiene, por decir, 100 granos de trigo y viene y saca 20 granos de trigo como maaser. ¿Sí? ¿En verdad cuánto se necesita para maaser? 10 en este caso nada más. Él sacó 20. ¿Sabes cuál es la halajá? Que en los 20, en cada uno y uno, recae la mitad. Entonces, si tienes 20, si sacaste 20, no los 20 granos completos son maaser, sino mitad de cada uno es maaser. De tal manera que ¿cuánto tienes en total? 10 completos. Dice la Gemara, ya que en maaser de frutas, ¿sí? De trigo y demás, ¿sí? De cosas comestibles, recae el maaser en parte de la fruta, pues por eso aquí es diferente. Y por lo tanto, cuando la persona vino y dijo que saca maaser sobre 20, en verdad no son 20 para maaser, sino son 10 de los 20, pero es un total de 10 por 20, pero recaen las 20, mitad, por decir, parcialmente. ¿Sí? Y por lo tanto es diferente, entonces no hay pregunta de ahí. Pero normalmente sí aplicamos la regla de Rabba que si no puedes hacer algo después de la otra cosa, si no puedes hacer una cosa después de la otra, si haces las dos cosas a la vez, no recae ninguna de las dos.
Sin embargo, la Gemara sigue preguntando en contra de Rabba. Vare maaser behema deleika lahatzaim veleika bezeh harze. Ve'amar Rabba yatzeu shenaim ba'asiri ukera'am asiri ve'achadasar meoravim ze bazeh. Bien, la Gemara pregunta ahorita de maaser behema. Hay una halajá que aparte de la cosecha, en las frutas hay que sacar un diezmo. También hay que sacar un diezmo ¿en qué? En animales. Sí, maaser behema. Que ahí no existe que recaiga parcial sobre un animal. ¿Qué tú me dijiste ahorita? Me respondiste, no, maaser de frutas es diferente porque existe que recaiga parcial en una fruta. En animal no existe. Y aún así, tampoco, sí, no existe que recaiga parcial. Y adicionalmente, tampoco sirve que lo hagas uno después de otro. ¿Sí? Si, por ejemplo, después de que le llamaste al 10º animal, le dijiste asirí, que se llama maaser y se convierte en maaser, y después vienes y le llamas al 11º también asirí, no recae, ya le llamaste asirí al 10º, ya se hace el 10º asirí, y después cuando hace la segunda cosa, o sea, el segundo nombramiento de asirí de 10º al 11º, no recae, o sea que no puede hacer uno después de otro. Y aún así, que no se puede hacer uno después de otro, nos dice Rabba, ¿qué pasa si cuando, cómo se sacaba maaser behemá? Se va sacando uno por uno, ¿sí? Del corral, se va sacando uno por uno, y cuando llega el 10º se dice 10º y se hace maaser. ¿Qué pasa? Nos dice Rabba, si sale 1, 2, 3, 4, 8, 9, y cuando sale el 10º no sale solo uno, sino salen 2 al mismo tiempo, a la vez. ¿Sí? Y él le llama a los 2 que asirí, le dice a los 2 que son el 10º, que son maaser. Dice Rabba, la halajá es sobre esto que ¿qué? Que uno de ellos es el 10º, o sea que recae el maaser que él hizo, y uno de ellos es el 10º, y por lo tanto, como no sabemos cuál es, pues tenemos que linok jumbra desafecte kedushá sobre los dos. No vamos a entrar ahorita, pero uno sí recae el maaser y uno de ellos va a ser ¿qué? Va a ser el 10º. Dice la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué? Deberíamos decir que ¿qué? Según la regla de Rabba, que si no puedes hacer uno después de otro, pues si hacen los dos a la vez, el 10 y el 11 salen a la vez, pues tampoco debería de recaer cuando les dices asirí. ¿Qué más a responder? Como antes dijimos en la maaser de las frutas, no, que aquí es diferente porque puede recaer parcial. No puede recaer parcial en maaser behemá. Entonces recae nada más sobre uno, no cae mitad sobre el 10º y mitad sobre el 11. No es parcial. Entonces, ¿qué más a responder aquí? Una pregunta, en contra Rabba. Dice la Gemara, te voy a responder. Shani maaser behemá deite betaut. Detnan karala teshi asiri vela asiri teshi veleachad asar asiri sheloshtam mekudashim. Dice la Gemara, maaser behemá no me puedes preguntar de ahí. Porque hay una halajá especial que recae el nombre de asirí. Si tú le dices sobre un animal asirí, que es el 10º, aunque no es el 10º, recae. Inclusive que es de manera equívoca. ¿Sí? Como está escrito en la Mishnah, Masejet Bejorot, ¿qué pasa si sale el 9º y le dices asirí, 10º? Y luego sale el 10º y lo llamas ¿qué? Un segundito, perdón, al revés, que recae el maaser, recae inclusive si no le llamaste asirí. O sea, al 10º animal que sale, dice la Gemara, maaser behemá es diferente, repito. ¿Por qué? Porque al 10º animal que sale, aunque no lo llamaste 10º, sino lo llamaste 9º, aún así recae. O sea, aunque te equivocaste en el nombramiento y no lo llamaste maaser, no le llamaste 10º, aún así recae. ¿Dónde vemos eso en la Mishnah? La Mishnah de Maaser Bejorot está escrito, ¿qué pasa si salió el 9º y al 9º lo llamaste 10º? Después salió el 10º y dijiste, yo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Entonces al 10º lo llamo ¿qué? 9º. Y después salió el 11 y lo llamaste ¿qué? 10º. Dice la Mishnah, los 3 son kedoshim de una u otra manera, sin entrar en detalles. Dice la Gemara, vemos que inclusive que al 10º, ¿cómo lo llamó? 9º, aunque lo llamó de manera equivocada, no debería recaer, lo llamó 9º y en verdad no es 9º. Aún así decimos que ¿qué? Recae, y es kadosh, y es asirí, y es como si fuese maaser ese. Dice la Gemara, de la misma manera que el 10º se vuelve kadosh, inclusive si se equivocó y no lo llamó 10º, no lo llamó maaser, también podemos decir que cuando salió el 11º junto con el 10º, no va a perder el 10º su nombre. Por eso, como no sabemos cuál es el 10º, cuando salen los dos a la vez, uno de ellos va a ser kadosh. Por eso hay una halajá especial en maaser behemá, pero normalmente, si algo no puede pasar, si una cosa no puede pasar después de la otra cosa, pues las dos cosas a la vez si las haces, no recae ninguna de las dos, como dijo la regla, ¿quién? Rabba. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando. Hare toda. Deleika betaut. Veleita nami bezea harze. Veitmar toda shenishchetal shemonim halot. Haizkiya amar kachila arbaim mitoch shemonim. Rabbi Yohanan amar lo kachila arbaim mitoch shemonim. Pregunta la Gemara de Korban toda, o mejor dicho, de Lahmé toda, y explico. Korban toda es un sacrificio muy similar al shelamim,
pero el Corban Toda se trae específicamente por agradecimientos por 4 situaciones, no vamos a entrar en detalles, y junto con el Corban Toda, que es muy similar al proceso de Shelamim, aparte, una de las grandes diferencias que hay con Shelamim es que junto con el Corban Toda hay que traer 40 panes, 10 de cada uno. Si son 3 tipos son de matzá y el cuarto es de hametz. Se trae 10 de cada uno, de los 4 tipos. Total, 40. Se llama lahme toda, los panes que vienen junto con el Corban Toda. Bueno, respecto a cuando se hace shejitá el Corban Toda, los panes quedan, uno piensa en los panes y quedan kedoshim, quedan consagrados para el Bet HaMikdash, para el proceso del Corban Toda. En ese caso, si una persona se equivocó, ¿sí?, en el pensamiento sobre los panes, no recae la kedushá. O sea, que a diferencia de Maser Behemá, que se equivocó sobre el 10º, le llamó noveno, aún así recae, aquí no es así, ¿sí? Si, por ejemplo, él pensaba que él quiere consagrar 40 panes, 40 jalot de harina oscura, ¿sí?, y al final en verdad esa harina que tenía era harina blanca, no recae. O sea, que no existe equivocarse aquí. Lo que él pensó tiene que cumplirse lo que él pensó. Y adicionalmente, aquí si uno hace una cosa una después de otra, no recae. ¿Sí? Explico. ¿Qué pasa? Una persona que hace shejitá del Corban Toda sobre 40 panes, ¿sí?, 10 de cada tipo. Y después viene y dice sobre otros 40 panes, que también otros segundos 40 panes van a ser kedoshim. ¿Recae los segundos 40 panes? No recae. Y aún así está escrito lo siguiente. ¿Qué pasa a un Corban Toda que le hicieron shejitá sobre 80 panes? Dice Hizquía, 40 de esos 80 recaen, porque eso es lo que hay que traer. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no recae la kedushá sobre ninguno de los dos. Aparentemente Rabbi Yohanan opina como Rabá, que ya que no se puede hacer los 40 después de los 40, pues tampoco cuando hace sobre 80 no recae sobre ni uno. Y Hizquía discute y dice que cuando hace sobre 80 recae por lo menos sobre 40, o sea, no como la regla de Rabá. Hizquía era el maestro de Rabbi Yohanan, entonces la halajá siempre es como ¿quién? Como Hizquía, como el maestro. Se dice la Gemara, aquí la halajá debería ser como Hizquía, que era el maestro de Rabbi Yohanan, y Hizquía que nos dice, repito la opinión de él, que cuando una persona hace shejitá de un Corban Toda sobre 80 panes, sí recae sobre 40 de ellos, a pesar que si haces 40 y después 40, los segundos 40 no recaen, entonces debería ser cuando haces 80 a la vez, no debería recaer ninguno de ellos, según la regla de Rabá. Pregunta, ¿encontró Rabá? Así hace la Gemara la pregunta. Dice la Gemara, te voy a decir las respuestas. Lait maralá amar, rabbizera, kol modim, shkoleja de amar, kachilar, baim mitoch shemonim kache. Lo ikdeshuar baim elaim ken kache shemonim lo kache. Lo nechleku ela bestam. Mar sabar la jaredut ka mejaven, mar sabar le korban gadol ka mejaven. Dice la Gemara, no entendimos bien la discusión entre Rabbi Yohanan y Hizquía y por ende preguntamos lo que preguntamos. Nos explica Rabbi Zerá, no hay duda que Hizquía y Rabbi Yohanan, que discuten, ambos están de acuerdo de que sí, él dijo claramente que tenía 80 panes, hizo Corban Toda y pensó que queden kedoshim nada más, nada más 40 de 80. En ese caso no hay duda que 40 van a quedar kedoshim, porque él dijo 40 de 80, no los 80 a la vez. Y no hay duda que ambos están de acuerdo hasta que también, si dice la persona, yo quiero que quede kedoshim los 80 todos, y si no van a ser los 80, pues que no quede kedoshim nada, ¿sí? O sea, no van a ser kedoshim 40, sino van a ser kedoshim los 80 completos. En ese caso no hay duda que ambos tampoco discuten y van a opinar que no recae nada. ¿Por qué? Porque ambos están de acuerdo con la regla de Rabá, que si no se puede uno después de otro, pues tampoco se puede los dos a la vez, ¿sí? Y nada sirve. Cuando hace los dos a la vez, si no se puede uno después de otro, si hace los dos a la vez, no recae nada. Todos están de acuerdo con la opinión de Rabá. La discusión entre ellos es, cuando había 80 panes, y la persona hizo shejitá al Corban Toda y no pensó si todos los 80, si nada más 40, entonces ahí viene Hizquía y nos dice que ahí asumimos que seguramente se refería a decir que nada más 40 sean kedoshim y los otros 40 sean extra por si se pierden los primeros 40. Entonces, por lo tanto, ya que nada más pensó que nada más los 40 sean kedoshim, pues recae kedushá sobre 40. Sin embargo, Rabbi Yohanan opina, no, el hecho que él no dijo nada y tiene 80, pues seguramente él piensa que quiere que cuáles sean kedoshim, todos. Y todos estamos de acuerdo con Rabá que todos no se pueden, que sean kedoshim, porque no se puede hacer uno después de otro, entonces tampoco se puede todo a la vez. O sea que la explicación, la discusión es otra y todos están de acuerdo con la regla de Rabá, que si no se puede una cosa después de otra, pues tampoco se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo a la vez. Ahorita la Gemara, después de que respondió todas las preguntas que hay en contra de la regla de Rabá, ¿sí? Y respondió que cada caso es diferente, como dijimos,
Si limitamos esta regla que no aplica en todos los casos, porque Maaser B más diferente por esto, Maaser Perot más de fruta es diferente por esto, ¿sí? Y toda como explicamos. Bien la Gemara y pregunta lo siguiente. De Raba, lama le leshanuye que Rabba, teipuk le kidushin she'en mesurim le bianinhu, lidvarav de Rami Barjama Kamar. Hoy también la Gemara pregunta y responde lo siguiente. ¿Qué fue lo que dijimos al principio de la clase? Estábamos buscando una fuente ¿para qué? Una fuente para el principio de la Mishnah. ¿Qué nos dice al principio de la Mishnah? Que cuando un hombre viene y se le acerca a dos señoras que son hermanas, o mamá e hija, pero agarramos el caso de las dos hermanas. Un hombre se le acerca a dos señoras que son hermanas y les entrega los kiddushin a la vez a las dos. Nos dice la Mishnah que ¿qué? Que no recae el kiddushin ni para una ni para otra. No recae el kiddushin para ninguna de las dos, ambas son solteras. Preguntó la Gemara, ¿y cuál es la fuente para esto? Vino Rami Barjama y nos dijo, no, la fuente para eso es un versículo en la Torah. Veisha el ajotalotikash litzror, que ahí vemos que no recaen los kiddushin. Y Rami Barjama entiende que este versículo está hablando en un caso que el hombre consagró a las dos señoras, a las dos hermanas a la vez. Vino Raba y preguntó, no, pero no puede ser que está hablando cuando es a la vez, ¿por qué? Porque después está escrito caret, no sé cómo puede ser que hay caret, ¿sí? Lo que dijimos ahí. Y vino Raba y dijo, por lo tanto tenemos que decir que definitivamente tenemos que empezar con ese versículo, y ese versículo está hablando no en un caso que le hizo kiddushin a las dos a la vez, sino le hizo kiddushin a una señora y después quiere hacer un kiddushin, un segundo kiddushin a la segunda hermana. Y ahí nos dice el versículo que no recae el segundo kiddushin. Y una vez ya tenemos este versículo, dice Rabba, ya podemos tener una fuente para nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque aplicamos la regla de Rabba, que si no puede ser una cosa después de otra, pues si hace las dos cosas a la vez, como el caso de la Mishnah, no recae ni una ni otra. Pregúntale a la hermana, no entiendo por qué Rabba tiene que llegar a esto. ¿Por qué Rabba, para explicar nuestra Mishnah, tiene que llegar al versículo junto con la regla de Rabba? ¿Sí? ¿Para qué? Según su opinión, no es necesario llegar a todo esto. Él tiene una opinión que la vamos a ver más adelante, que él opina así: cualquier kiddushin, escuchen bien, cualquier kiddushin que un hombre hace y no puede tener relaciones con la mujer, no es posible que cohabite con la mujer, no recae el kiddushin. Así opina Rabba con Aleph. Vamos a verlo más adelante. Dice la Gemara, si es así, muy sencillo. Si un hombre viene y consagra a dos mujeres que son dos hermanas y lo hace a la vez, ¿sí? Vamos a decir que no tienes una fuente del versículo, no tienes la regla de Rabba. Aún así, se entiende por qué no recae ninguno de los kiddushin. ¿Por qué? Porque si es que recae nada más uno. Y tú no sabes cuál es. Entonces tú no puedes tener relación ni con una ni con otra, porque puede ser que la otra es la hermana y puede ser que tú estés teniendo relación cohabitando con la hermana de tu esposa y está prohibido. Entonces es un kiddushin, ¿sí? Si es que recaes uno nada más. Y ese kiddushin no recae, ¿por qué? Porque como tienes duda quién es, no puedes tener relaciones con nadie. Si no puedes tener relaciones con nadie, pues Rabba que dice que cualquier kiddushin que no puedes tener relaciones con la mujer, pues no recae. Entonces dice, según Rabba con Aleph, ¿sabes cuál es la razón de que en la Mishnah no recae el kiddushin? Porque aunque recaiga para una, como no sabes cuál es esa una, cuando lo haces a la vez, ¿sí? No puedes cohabitar, y si no puedes cohabitar, no recae el kiddushin, se acabó. O sea, no necesitas llegar al versículo de Rami Barjama con la regla de Rabba. ¿Para qué necesitas todo esto? Dice Rabba, tienes razón. Según Rabba con Aleph, no es necesario llegar a todo esto. Y la razón que Rabba con Aleph trajo todo esto es para explicar a Rami Barjama. Rami Barjama trajo el versículo como una fuente y explicó a Rami Barjama que el versículo está hablando cuando consagró a las dos hermanas a la vez. Preguntó Rabba, no me cuadra, porque el versículo no puede ser que está hablando en eso, porque si no es caret. Porque si no, ¿cómo vas a explicar el próximo versículo que dice caret? Entonces Rabbi responde, según Rami Barjama, que trajo el versículo para explicar la Mishnah, tenemos que decir que usas el versículo para un caso de Bezea Jarze, que no es a la vez, y después con la regla de Rabba complementas la fuente de nuestra Mishnah. Pero según Rami Barjama, esto es para responder ¿a quién? A Rami Barjama, pero según mi propia opinión de Rabba, no necesito llegar a todo esto. Es muy claro por qué cuando un hombre se acerca a dos mujeres que son hermanas y a la vez le hace el kiddushin, seguro que no va a recaer el kiddushin. ¿Por qué? Porque también si recae sobre una, no sabes cuál es esa una, y por lo tanto no puedes tener relación con ninguna de las dos, porque no sabes si estás teniendo relación con la tuya o con la hermana de la tuya que está prohibida, y por lo tanto no puedes tener relación. Si no puedes tener relación, no puedes cohabitar. Si no puedes cohabitar, ¿qué pasa? No recae el kiddushin. Así nos dice la Gemara. Y ahorita la Gemara viene y se enfoca en esta alajá que nos dice Rabba, ¿sí? No en la regla de Rabba, sino ahorita nos enfocamos en la alajá que nos dice Rabba. ¿Qué nos dice Rabba con Aleph? Que un kiddushin que lo haces y no puedes tener relaciones con la mujer, no puedes cohabitar con la mujer, no recae el kiddushin. Vamos a ver. Itmar, kiddushin she'en mesurim lebiá, Abai amar havo kiddushin, Rabba amar lo havo kiddushin. La Gemara se enfoca en esto y dice lo siguiente: ¿qué pasa un kiddushin? ¿Sí? Que no puedes tener relaciones con esa mujer, ¿sí? Por ejemplo, dos hermanas
¿sí? Le entrega a cada uno una perutá, ¿sí? Y dice a la vez, consagra a las dos mujeres a la vez, le dice, una de ustedes queda mekudeshet para mí, ¿sí? Y no sabe cuál, ¿sí? O que consagra a las dos, el caso de nuestra Mishnah, pero aquí es un poco diferente, consagra a una de ellas, le da a las dos, le da a las dos un kiddushin, les da una perutá a cada una y le dice, una de ustedes queda consagrada para mí, y no especifica cuál. Entonces, una cosa quedó consagrada, pero no puede tener relaciones con ninguna de las dos. Nos dice Abayé, una de las dos queda consagrada. Y como no sabemos cuál es, necesita ¿qué? Un get de cada una, para que queden divorciadas, para que se puedan casar con otras personas. Sin embargo, Rabba dice, no necesita ningún get. ¿Por qué? Porque ya que no puede cohabitar ni con una ni con otra, es un kiddushin que el hombre le vía, que no puede tener relaciones, por lo tanto no recae el kiddushin. ¿Sí? Que es lo que mencionamos antes que decía Rabba. Y bien la Gemara explica cuál es la razón de Rabba. Abayé es lógico, ¿sí? Dice, mira, tengo a dos señoras, le di un kiddushin a cada una de ellas y dije, una de ustedes queda consagrada para mí. Pues obviamente una quedó consagrada, según Abayé. Lógicamente debería recaer. ¿Por qué Rabba opina que no recae en este caso? Porque no puede tener relación. ¿Y qué pasa si no puede tener relación? Pero hizo una acción de kiddushin. Dice la Gemara Amar Rabba, dice Rabba, te voy a explicar cuál es mi razón. Bar ahinas berili, ki ikach ish isha ubeala, kiddushin amesurim lebiav, kiddushin amesurim lebiav, el versículo que nos habla de kiddushin, ki ikach ish isha. ¿Qué nos dice después? Cuando nos habla de kiddushin, ubeala. Y después de kiddushin vas a cohabitar con ella, vas a tener relaciones con ella. ¿Cuándo hay kiddushin? Cuando puedes cumplir la segunda parte del versículo, ubeala, cohabitar. Pero si no puedes cumplir beala, no hay kiddushin, no hay kikahishisha. Así dice Rabba. Y la Gemara ahorita empieza a preguntar en contra de esta opinión de Rabba. Tnan. Hamekadesh isha ubita o isha va'achota ke'ehat enan mekudashot. Ha'achat meisha ubita o meisha va'achota mekudeshet ve'amay kiddushin shemesurim lebianin utiufta de Rabba. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rabba de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah, ¿qué está escrito? Un hombre se le acerca a dos señoras. El primer caso de la Mishnah es que esas dos señoras son mamá e hija. Y el segundo caso es que ¿qué? Que esas dos señoras son hermanas. Pero de todas formas, nos dice la Mishnah, se le acerca a esas dos señoras y les da un kiddushin a cada una de ellas dos y le dice a la vez, ambas ustedes son mekudashot para mí. ¿Qué nos dice la Mishnah? No recae el kiddushin a ninguna de las dos y ambas quedan solteras y no necesitan get. Podemos deducir que cuando es que decimos que no quedan ambas mekudashot, cuando él viene y consagra y hace kiddushin a las dos, a la mamá y a la hija, y a la hermana y a la otra hermana, a las hermanas. Ahí es cuando no recae el kiddushin para los dos. Pero mashma, que si se le acerca a dos señoras que son mamá e hija o son hermanas, y les da kiddushin, le da kiddushin a las dos y les dice, una de ustedes va a ser mekudeshet para mí, mashma que en ese caso sí va a recaer el kiddushin para una de las dos. Y como no sabemos cuál es la una de las dos, pues van a necesitar get de las dos. Dice la Gemara, pero según Rabba, ¿cómo va a recaer el kiddushin? Si en este caso no sabemos cuál es la que recayó y por lo tanto no va a poder tener relaciones con ninguna de las dos. Y por lo tanto es kiddushin shem mesurim lebia, y kiddushin shem mesurim lebia no recae el kiddushin. Amalach Rabba, viene Rabba y responde. No responde la pregunta, pero pregunta. Mira, tú me estás preguntando a mí en la primera parte de la Mishnah, te voy a preguntar a ti en la segunda parte de la Mishnah, en contra de Abayé. Tú, Abayé, me estás preguntando a mí en contra ¿qué? Estás preguntando a mí de la primera parte de la Mishnah. Ahorita yo te voy a preguntar a ti de la segunda parte de la Mishnah. Amar la Rabba, Belitamech, sin responder Rabba todavía esta primera pregunta, de la primera parte. Rabba viene y se defiende con otra pregunta. No responde, sino se defiende con otra pregunta. De la segunda parte de la Mishnah. אמר לך רבא ולטעמך עם הסיפא מעשה בחמש נשים ובהם שתי אחיות וליקט אחד כלכלה של תאנים ושלהם הייתה ושל שביעית הייתה ואמר הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו ואמרו חכמים הן אחיות מקודשות החיות עוד אינן מקודשות הנוכריות מקודשות איך ידעמי אלה מה דאמר כולכם כן יד וחמור הוא ויד וחמור לא קנה אלא לאו דאמר להו אחת מכם וקטני אין אחיות מקודשות Le Rabba Kasha Reisha, le Abai Kasha Seifa. Viene Rabba y le dice a Abai, yo también tengo una pregunta contra ti. La segunda parte de la Mishnah, ¿cuál es la segunda parte de la Mishnah? La historia. La historia que la Mishnah trae. ¿Cuál es la historia que la Mishnah trae? Una historia que habían 5 señoras. Dentro de esas 5 señoras habían 2 que eran hermanas. Y vino un hombre y llenó una cesta con higos. Sí, los higos pertenecían ¿a quién? A las mismas señoras. Pero como era Shevit, era Efker, entonces él mismo lo podía agarrar. ¿Sí? Y le entregó la cesta a una de ellas. ¿Y qué le dijo aparentemente? Todas ustedes son mekudashot para mí
y la recibió una a nombre de todas. Fueron a preguntarle a Jajamim, ¿qué hacemos en este caso? ¿Quedan Mekudashot las señoras o no quedan? Que recae el Kiddushin. Jajamim dijeron que recae el Kiddushin sobre 3, pero no sobre las 2 hermanas. Sobre las otras 3 sí, pero sobre las 2 hermanas no. Mashma, que sobre las 2 hermanas no, pero sobre las 3, otra vez, Jajamim dijeron que sobre las 2 hermanas no recae. Eso fue lo que dijeron Jajamim. Podemos deducir que sobre las otras 3 sí recaen. ¿Sí? Dice la hermana un segundo. ¿Cómo recaen sobre las otras 3? ¿Cuál fue el lenguaje que dijo el hombre al hacer Kiddushin? ¿Cuál fue la pronunciación, el pronunciamiento que él hizo? ¿Cuál fue la declaración de Kiddushin que él dijo? Si la declaración de él fue todas son Mekudashet para mí, pues debería ser que en este caso no recae para nadie. ¿Por qué? Porque hay una halajá que si una persona viene y le dice, le da un regalo, ¿sí?, a 2 personas, y una de esas 2 personas no puede adquirir el regalo porque es pequeño, y le dice, toma este regalo para ustedes 2, para ustedes, y uno no lo puede adquirir, pues se anula también ¿para quién? Para el otro. Entonces aquí también, si la declaración de la persona fue todas ustedes son Mekudashot y 2 sobre 2 no recae, pues debería ser que también para las 3 tampoco recae. Entonces no puede ser que ese es el caso. Entonces el caso es, tenemos que decir que la declaración de la persona, ¿sí?, fue que agarró los higos, se las entregó a una de las 5 y dijo, mira, recibe Kiddushin para que una de esas 5 queda Mekudeshet para mí. Una de las 5. Una de las 5. Y aún así está escrito que las hermanas, las 2, seguro no quedan Mekudashot. Dice la hermana, ¿por qué no? Según Abaye, debería ser que si le dijo nada más que una queda Mekudeshet, sí, una de ellas, no las 2. Yo entiendo que si tú me dices que las 2 hermanas quedan Mekudeshet, ninguna de las 2 queda Mekudeshet, como dice la Mishnah al principio. Pero si nada más, si la declaración fue que una de ustedes 5 quede Mekudeshet, pues debería ser que también una de las hermanas podría ser Mekudeshet, debería ser que necesitan get, digo por Safek, porque es nada más una de las hermanas, ¿sí? Está escrito en la Mishnah, vemos, dice la hermana que, aunque tú Kiddashta a una, así acabamos de decir, que el caso es que la declaración fue que una es Mekudeshet, y aún así decimos que entre las hermanas seguro no recae el Kiddushin. ¿Por qué no? Según tú, Abaye debería recaer. Es una prueba a favor mía, dice Rabá. ¿Qué? ¿Sabes por qué no recae con las hermanas? Porque tú tienes duda y no puedes tener relación ni con una ni con otra. Con las demás puedes tener relación con las 3. Sí, de soltero o de casada, pero no hay una prohibición. Con las hermanas no puedes tener relación ni con una ni con otra, porque si tienes relación con una, puede ser que el Kiddushin recayó con la otra. Si es con la otra, puede ser que recayó con la otra. Entonces, por eso no recae el Kiddushin. ¿Por qué? Porque un Kiddushin que no puedes tener relación, no puedes proceder a tener una relación, no es Kiddushin, y por eso entiendo que no recae el Kiddushin con ninguna de las 2 hermanas. Entonces, aparentemente, la segunda parte de la Mishnah, la historia, dice Rabba, es una prueba a favor mía y una pregunta en contra a Abaye. Resume la Gemara diciendo, entonces, aparentemente aquí tenemos toda la razón, tenemos un problema con nuestra Mishnah. La primera parte de la Mishnah es una pregunta contra Rabba, y la segunda parte de la Mishnah es una pregunta contra Abaye. Así dice la Gemara, cada uno de estos dos, Rabba y Abaye, responde la Mishnah para que todo cuadre. Escuchen bien. Abaye metaretz letame, Rabba metaretz letame. Abaye metaretz letame, המקדש אישה וביתה או אישה ואחותה, כי אחת אינה מקודשות. האחת מאישה וביתה מאישה ואחותה מקודשת. ואם אמר הראויה לביאה, תתקדש לי אינה מקודשת. ומעשה נמי בחמש נשים ובהם שתי אחיות, וליקט אחת מהכלכלה של תנים, ואמר הראויה לי מכם תתקדש לי, ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות. Abaye responde de la siguiente manera, mira, Abaye que opina que el Kiddushin recae inclusive si no puedes tener relación. Dice Abaye, bueno, la primera parte de la Mishnah es una prueba a favor mía. ¿Por qué? Porque está escrito en la primera parte de la Mishnah que no recae cuando se acercas a 2 mujeres que son hermanas, ¿sí? O mamá e hija, y le dices que los Kiddushin son para ambas, ahí no recae. Pero mashma que si haces Kiddushin solo para una de ellas, ahí sí recae. Como no sabes cuáles, necesitas get de cada una, ¿sí? A pesar de que no puedes tener relaciones. Dice Abaye, una prueba a favor mía. ¿Cómo vamos a entender la segunda parte de la Mishnah? La segunda parte de la Mishnah, vamos a decir de que está hablando en un caso de que el hombre, cuando dijo, ¿sí?, a las 5, en la segunda parte de la Mishnah de la historia, cuando dijo a las 5 señoras, una de ustedes es Mekudeshet para mí, él dijo así, no nada más dijo una de ustedes es Mekudeshet para mí, una de ustedes es Mekudeshet para mí, mientras que sea apta para tener relaciones. Entonces, en este caso, ya que lo dijo explícitamente, entonces según Abaye normalmente no es necesario que sea apta para tener relaciones con ella, ¿sí? Pero si lo dijo explícitamente es como si fuera una condición. Entonces se tiene que cumplir la condición que él debe poder tener relaciones. Entonces si no se cumple la condición, pues no recae el Kiddushin con las 2 hermanas. ¿Por qué? Respecto a las 2 hermanas, en las 5 señoras, no va a recaer. ¿Por qué? Porque no se cumple esa condición que él dijo que ¿qué? Arreuyá levía. Y así va a ser la historia nada más. Así va a ser la historia también. Entonces, por eso no hay pregunta en contra de Abaye, la segunda parte de la Mishnah. ¿Y Rabba cómo va a responder?
dice la Gemara, Berraba metarez de Taamé, Hamekadesh Achat מאישה וביתה, או אחת מאישה ואחותה, נעשה כמי שקידש אישה וביתה, או אישה ואחותה כאחת ואינן מקודשות. ומעשינה מחמש נשים ובהם שתי אחיות, ולקט אחד כלכלה של תנים, ואמר הרי כולכם, ואחת משתי אחיות מקודשות לי בכלכלה זו, ואמרו חכמים, אין אחיות מקודשות. Y Raba va a responder, la segunda parte pues se entiende perfectamente según Raba, y la primera parte según Raba pues se va a responder de la siguiente manera, que la Mishnah nos dice que, escuchen bien, cuando nos dice que consagró a las dos a la vez, no recae el Kiddushin, no sirve, no es nada más cuando es a las dos a la vez. Dice Rabba, voy a explicar a Mishnah de la siguiente manera. Si hace Kiddushin a una de las dos hermanas, o a una entre la mamá y la hija, ¿sí? No recae el Kiddushin en absoluto, como si fuese que hizo Kiddushin a las dos a la vez. O sea que básicamente Rabba nos dice que la primera parte de la Mishnah nos está enseñando que ya sea que le hizo Kiddushin a las dos a la vez no recae, y también cuando le hizo a una de las dos esas, tampoco recae. ¿Por qué? Porque es un Kiddushin que no es apto para tener relación. Entonces me pregunta la primera parte. Y la segunda parte, pues Rabba la va a explicar, la parte de la historia, Rabba la va a explicar de la manera sencilla, ¿sí? Que las dos hermanas no recaen. ¿Por qué no recaen? Debería recaer, si le dijo en la historia que una de ustedes debería ser Mekudesh, debería recaer sobre una de las hermanas también. Misafek, por duda, deberíamos decir Gitín de todas. ¿Por qué no? Porque no es apto para tener relaciones con las hermanas, porque Serva, como explicamos, y por lo tanto no recae sobre las dos hermanas, pero sí recae Safek, duda sobre las tres, no sabemos cuál de ellas es la que quedó Mekudesh, por eso necesita divorcio de una de las tres que no son las hermanas. Muy bien. La Gemara procede a hacer otra pregunta en contra de Rabba. Tashema. המקדשת ביתו סתם, אין הבוגרות בכלל, הקטנות בכלל. והמאי, קידושין שאין מסונים לביאנין וטיובתא דרבא. Escuchen esta pregunta. Hay una Mishnah más adelante en el capítulo 3 que dice lo siguiente. Un hombre que se le acerca un papá que recibe Kiddushin por una de sus hijas, ¿sí? Por una de sus hijas, y no especifica cuál. O sea, un hombre se le acerca al papá, un papá de varias hijas, y le dice, mira, este es el Kiddushin para una de tus hijas. Y el papá recibe los Kiddushin por sus hijas y no especifica cuál. ¿Sí? No especifica cuál. Dice la Mishnah, en habogrot bichlal. Las hijas grandes, que son bogeret por encima de 2 años y medio, no están dentro de la duda. ¿Por qué? Porque el papá no tiene el derecho de recibir los Kiddushin por su hija que es bogeret. Podemos deducir de la Mishnah, sí, las bogrot no están en esta duda. Pero mashma que las ketanot, las que son una menor edad de bogeret, ahí sí, el papá, ahí sí son safek mekudeshet, ahí sí el papá puede recibir kiddushin por ellas, y por lo tanto, en este caso que el papá no especificó, pues queda cada una de ellas, de las ketanot, safek mekudeshet, y por lo tanto necesitan un get. Pregunta la Gemara, pero según Rabba no debería necesitar un get. ¿Por qué? No deberíamos sospechar de que aquí hay un safek kiddushin sobre las ketanot. ¿Por qué? Porque ya que él no puede tener relaciones con ninguna de las ketanot, porque si tiene relaciones con una, puede ser que es la hermana de la que en verdad recayó, esa Jotisha, es la hermana de la que recayó el kiddushin, no sabemos quién es, entonces no puede tener relaciones con quién, con ninguna de las hermanas pequeñas. Y si no puede tener relaciones con ninguna de las ketanot, pues debería ser que el kiddushin no recae, entonces no debería haber ni safek. Entonces, ¿por qué deducimos de la Mishnah que las bogrot no están dentro del safek? Mashma que las ketanot sí están dentro del safek. No debería haber ni safek, pregunta la Gemara según Rabba. Amar lach Rabba, Jaime Askinan, que she'en sham el agedolá ve ketana. Dice la Gemara, no sabes por qué no pregunta esa Mishnah, porque esa Mishnah está hablando en un caso que el papá tiene 2 hijas, una bogeret y una sola ketana. Nos dice la Mishnah, la bogeret, pues el papá recibió kiddushin y no especificó, seguro la bogeret no está ahí porque el papá no puede recibir kiddushin por la hija bogeret. Entonces, ¿qué queda? Solo una, que es la ketaná. Entonces, en ese caso, seguro, no es afek, sino seguro, recaen los kiddushin, y por lo tanto, ya que no tiene, porque no hay otras más, es la única posible, por lo tanto recae el kiddushin, y por lo tanto necesita un get. Pregúntale, pero no me cuadra, ha bogrot katani, mai bogrot de alma. יחי מאי לממרה, אחי מעסקינן דשביתה שליח, מהו דתימה, כי כמקבל קידושין הדעתה דידי כמקבל, כמשמלן, דלא שביקינש מידי דאית להנאה מיני, מלא עסקינן דאמרה לקידושי לדידך, אפילו אחי לא שביקינש מצווה דרם יעלה, ועביד מצווה דלא רם יעלה.
Pregunta la Gemara, pero no me cuadra. ¿Qué tú me acabas de decir? Repito, me acabas de responder. De aquí estamos hablando en la Mishnah en un caso que tiene 2 hijas nada más, una Bogeret y una sola Ketaná. Entonces, si no es la Bogeret, seguro es, si no puede ser la Bogeret, pues la única que queda es Ketaná y por eso necesita un get. También según la opinión de Rab, porque sí es un Kiddushin que recae, porque sí puede tener relaciones con la Ketaná, porque es la única. Pregunta la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque está escrito en la Mishnah que ¿qué? Bogrot. ¿Qué es Bogrot? Que tiene hijas. Bogrot. ¿Qué es Bogrot? ¿Plural o singular? Plural. Bogeret es singular, Bogrot es plural. Significa que no tiene nada más una hija Bogeret, sino tiene varias. Y si vas a deducir que Mashma, que en Ketaná sí hay Safek, de la misma manera que Bogrot es plural, que tiene varias, pues también Ketaná tenemos que decir que es Ketanot. Varias Ketanot. Eso no me cuadra la respuesta que tú me acabas de decir, que hay una Bogeret y una Ketaná. Dice, no. Podemos todavía responder que es una sola Bogeret y una Ketaná. Y cuando dice Bogrot en plural, se refiere a las Bogrot en general. Que cualquier hombre que tiene una hija Bogeret, entonces las Bogrot la halajá va a ser así, así. O sea, no se refiere que esta persona tiene Bogrot, que tiene varias Bogeret, sino se refiere que un hombre, varios hombres que tienen una Bogeret y una Ketaná, respecta a las Bogrot, a las hijas, a cada uno de estos hombres que tiene una sola hija Bogeret. Pero cuando se refiere a varios hombres que tienen varias hijas Bogeret, aunque tienen solo una hija Bogeret y una sola hija Ketaná, se le llama Bogrot y Ketanot. Dice la Gemara, bueno, listo, entendido. Pero si la Mishnah está hablando en un caso, si esta Mishnah en el tercer capítulo, más adelante, está hablando en un caso que tiene solo una hija Bogeret y una hija Ketaná, pues, ¿cuál es el Hidush de la Mishnah? Obvio de que en este caso van a necesitar un get de la Ketaná, porque la Bogeret seguro no recae el Kiddushin, porque el papá no puede recibir Kiddushin sobre la Bogeret. Entonces, obvio de que, ¿cuál es el Hidush aquí? ¿Cuál es el Hidush que no quiere enseñar la Mishnah? Dice la Gemara, te voy a decir, aquí estamos hablando en un caso, escuchen bien, de que la Bogeret, ¿sí? Otra vez, una hija Bogeret y una hija Ketaná. ¿Cuál es el Hidush? Te voy a decir cuál es el Hidush. Estamos hablando en un caso que la Bogeret nombró a su papá como Shaliach, como mensajero, para recibir los Kiddushin para ella. O sea, normalmente el papá no puede recibir Kiddushin por su hija Bogeret, no tiene derecho. Pero aquí la hija Bogeret nombró a su papá como mensajero para recibir los Kiddushin. En este caso, nos viene a enseñar la Mishnah un Hidush grande, que la Bogeret, aunque nombró a su papá para recibir Kiddushin, el papá después recibió Kiddushin, no especificó para quién lo recibió, seguro no es para la Bogeret, sino para la Ketaná. Uno hubiese dicho de que en este caso, pues ya entra en duda, si el papá ya puede recibir Kiddushin por su hija Bogeret y tiene otra hija Ketaná, pues ahorita que recibió y no especificó para quién, puede ser que es para la Bogeret, porque ahí está que lo hizo Shaliach. Nos enseña la Mishnah de que un papá no va a dejar de perder el dinero. Porque si es Shaliach de la Bogeret, puede recibir Kiddushin, pero ¿quién se va a quedar con el dinero? La Bogeret. A diferencia, si él recibe los Kiddushin por su hija Ketaná, ¿quién recibe los Kiddushin? El papá. ¿Y quién recibe el dinero? También el papá. Entonces, cuando el papá recibe de un hombre sin especificar para quién lo recibió, pues prefiere recibir para quién, para Ketaná. ¿Por qué? Porque se queda con el dinero. Se queda con el dinero también, dice la Gemara un segundo. Pero puede ser que aquí también estamos hablando en un caso, que la Bogeret nombró a su papá de Shaliach y también le dijo, y el dinero que me dan, te lo regalo. Entonces, en este caso, ¿qué vas a decir? Ambos, el dinero son para él, dice la Gemara, aún así. El hidush de la Mishnah es de que decimos que seguro no es la Bogeret, sino la Ketaná. ¿Por qué? Si lo nombró y seguramente el dinero también es, ¿qué tiene el papá de más sobre la Bogeret, sobre la Ketaná, que decimos que seguro recibió por la Ketaná y no sobre la Bogeret? Dice la Gemara, te voy a decir por qué. Porque al fin y al cabo, el papá, respecto a la Ketaná, tiene una mitzvah de casarla. Tiene una mitzvah. Vet benotejem tenula anashim. Ketaná tiene una mitzvah el papá de casarla. O sea, aparte de que él puede recibir y se queda con el dinero, también tiene una mitzvah. Entonces, Bogeret, aunque también puede recibir porque le hizo el nombre de Shaliach, y también se puede quedar con el dinero porque la Bogeret le dijo, quédate con el dinero, pero la mitzvah es sobre quién? Sobre el papá, cuando es la Ketaná. Entonces, asumimos que cuando recibió los Kiddushin y tenía opción de Bogeret y Ketaná, el hidush de la Mishnah es decir que no te preocupes, Bogeret seguro no, y queda soltera, y en este caso va a necesitar un divorcio según de quién. Si es que quiere quedar soltera la Ketaná, ahí va a necesitar si es que quiere estar permitida para otro hombre, va a necesitar un get. O sea que el Kiddushin va a recaer sobre la pequeña. Próxima prueba a favor de Abayé en contra Raba. Entonces, por ahorita respondimos todas las preguntas que habían en contra Raba. Dice la Gemara Tashema. מי שיש לו שתי קטעי בנות, משתי נשים, ואמר קידשתי את ביתי הגדולה, ואין יודע אם גדולה שבגדולות, ואם גדולה שבקטנות, אם קטנה שבגדולות, שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות. כולם אסורות חוץ מקטנה שבקטנות. דברי רבי מאיר. Escuchen bien, está escrito en la Mishnah, en otra Mishnah, en el capítulo 3, está escrito así, ¿qué pasa?
un hombre, vamos a poner el nombre a las personas. Reubén se casó con Lea y tuvo 2 hijas. ¿Con quién? Con Lea. Luego, ¿sí? Se murió Lea. Luego que se murió Lea, se casó con Rachel. Y después con Rachel también tuvo 2 hijas. ¿Cuántas hijas en total tiene Reubén? 4. Obviamente, las primeras 2 son más grandes que las segundas 2. Viene, ¿sí?, el papá y dice: recibí Kiddushin para mi hija grande, para fulanito. O sea, fulanito me consagró a mi hija grande. Recibí los Kiddushin de fulanito para mi hija grande. Y no sabemos, y no sabe, ¿sí? ¿Sí? Si es cuál de las grandes. Si la grande de las grandes, o sea, del primer matrimonio, o si es la grande de las pequeñas, o sea, grande del segundo matrimonio, o si es la pequeña de las grandes, o sea, la segunda del primer matrimonio, que en relación al segundo matrimonio es grande. Dice la Guemará, en este caso, todas quedan prohibidas. Y si quieren casarse con otro hombre, las necesitan estas 3, ¿sí?, recibir un get, porque todas esas 3 pueden tener un nombre grande en relación a las otras. Menos la única que queda permitida, no necesita get, ¿quién es? La pequeña de las pequeñas, que esa seguro no es grande con nada. Sí, esa seguro es ketaná, esa es pequeña, las pequeñas no tienen ningún nombre. Entonces, la primera del primer matrimonio es la grande. La primera del segundo matrimonio es la grande del segundo matrimonio. La segunda del primer matrimonio es grande en relación al segundo matrimonio. Pero la segunda del segundo matrimonio, seguro, no tiene, esa no es de grande, no tiene nada, es pequeña de las pequeñas y esa es la única que va a estar permitida. El resto, las otras 3, necesitan get de cada una. Dice la Guemará, mashma, que en este caso, aparentemente, estamos hablando en un caso de que el papá recibió Kiddushin, Stam, ¿sí? No especificó sobre una de ellas, ¿sí? Dice la Guemará, un segundo. Según Raba, ¿cómo recae el Kiddushin? Las 3 son hermanas, ¿sí? Hermanas de padre, ¿sí? Entonces el hombre no puede venir y tener relaciones con ninguna de esas, porque puede ser que es la hermana de la que recibió Kiddushin. Entonces debería ser que el Kiddushin no recae, según Raba. ¿Qué Raba nos dice? Que cualquier Kiddushin que no puedes cohabitar, no recae el Kiddushin. Entonces aquí no debería recaer el Kiddushin con ninguna de las 3. Así pregunta la Guemará. Entonces aquí tenemos una prueba a favor de Abaye y una pregunta en contra de Raba. Aja de esquina en que shegru le basov ni tarbu. Daikanami de Katanien y odevelo Katanien y aduash mamine. Y aji maile membrale. A poco me trabió de amar lo majit inish nafshelis feka. Kamashman de majit inish nafshelis feka. Responde la Guemará. Aquí estamos hablando de un caso de que el papá, cuando recibió, no dijo recibí para una grande o recibí para una de las grandes y no especificó cuál. Sí especificó cuando recibió el papá los Kiddushin para cuál de las hijas. Especificó que es por decir para la grande de las grandes o para la grande del segundo matrimonio. Especificó cuál. Por lo tanto, si él especificó en el momento del Kiddushin, sí recae el Kiddushin. ¿Qué pasó? Después se olvidó para cuál especificó. Ya que en el momento del Kiddushin sí estaba claro para quién recayó, recae, solo que después se olvidó, pues ahí entra el safek y está prohibida con todas las 3 están prohibidas y tienen que tener un get, también según la opinión de Raba. ¿Por qué? Repito, porque en el momento del Kiddushin sí se sabía, el papá sí sabía para cuál recibió, solo que después se olvidó. Y te voy a traer una prueba que es así, porque en esta Mishnah no está escrito en Yadúa, no se supo nunca para quién recibió el papá, no, está escrito en Yodea, no sé para quién recibí. Mashma que sí sabía antes, pero ahorita no sé para quién recibí. Y ya que antes sí sabía, por lo tanto también según Raba recae el Kiddushin, ya que no sabemos sobre cuál, necesita un get para cada una de ellas. Entonces, si es así, ¿cuál es el Hiddush? Obvio de que todas estas tres van a quedar prohibidas y necesitan un get. ¿Cuál es el Hiddush? Dice la hermana, no, el Hiddush es la opinión de Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi discute. Rabbi Yossi opina que cuando una persona dice un lenguaje o hace algo, recibe algo para alguien, él no le interesa entrar en dudas. Y por lo tanto, Rabbi Yossi opina que cuando el papá dijo recibí Kiddushin para la mayor, para la grande, se refiere a decir a un lenguaje que no entra en dudas. ¿Y cuál es el lenguaje que no entra en dudas? A la grande de la grande, que esa seguro es grande. Las otras pueden llamarse grande en relación a otras, pero pueden llamarse al mismo tiempo pequeñas en relación a las otras. Entonces Rabbi Yossi opina que en este caso, aunque dijo la grande, se refiere a ¿qué? La grande de la grande. Por eso viene la Mishnah y nos dice, para discutir con Rabbi Yossi, no estoy de acuerdo con eso, y aunque dijo algo así, no se recordó, la halajá es que ¿qué? Que tenemos duda cuál de las 3 quedó Mekudesh, pero otra vez repito, estamos hablando en un caso que en el momento del Kiddushin sí sabía, solo después se olvidó y por eso me preguntan contra Raba.
Próxima pregunta en contra Raba y prueba a favor de Abayeta. Shema. Mishe kidesh achat mishte achayot. Ve'eno yodea izo kidesh. Ve'noten get, noten get lezo, ve'get lezo. Escuchen bien. Ahorita la Gemara trae una prueba de la Mishnah en Masejet Yevamot. Escuchen bien. Trato de ser breve. Un hombre viene y hace kiddushin para una de 2 hermanas. ¿Tiene a 2 hermanas? No, él tiene a 2 hermanas. Hay 2 señoras que son hermanas. Y él viene y hace kiddushin para que recaiga para una de 2 hermanas. Y no sabe cuál de las 2 hermanas consagró. ¿Sí? ¿Está claro el caso? Repito el caso. Hay 2 hermanas, ¿sí? 2 señoras que son hermanas. Y viene el hombre y le hace kiddushin a una de ellas. Debería recaer. Pero él no sabe a cuál de las 2 le dijo. ¿A cuál de las 2 le hizo kiddushin? Nos dice la Mishnah, ¿sí? Él no puede tener relaciones, obviamente no puede tener relaciones con ninguna de ellas, porque es duda, porque es Ajot Isha, ¿sí? Y hay duda que sea la hermana de la que consagró. Y ya que tenemos duda, ¿cuál es el kiddushin? Pues hay que darle, dice la Mishnah Masejet Yevamot, no ten get lezo, ve get lezo. Tiene que darle un divorcio a una y un divorcio a la otra. Dice además un segundo, según Raba, no sería necesario. ¿Por qué? Porque si hiciste kiddushin a una de las 2 hermanas y no sabes cuál es, pues ya que no puedes tener relaciones con ninguna de las 2, pues no recae el kiddushin. Eso no necesita darle divorcio a ninguna de las 2. Pregunta en contra Raba. Dice la Gemara, Aja bemayaskinan que sheukru lebasof nitarbu. Dai kanami de katani no yodea velo katani no yadua. Yachima ile memra seifa itzricha le. Met velo achechad. Choletz lishtehem. Ayu lo shenaim echad choletz veechad miyabem. Im kadmu vekansú en motziim otam miyadam. Davka michlitz veadar de yabume, aval yabume veadar michlitz lo de kapaga beachot zekukato. Responde la Gemara, no hay pregunta de allá, porque ahí estamos hablando en un caso de que el hombre cuando consagró a una de las hermanas, sí sabía qué hermana consagró. Y si sí sabía, pues recae el kiddushin. Solo que después se le olvidó. Y no sabía ahorita cuál de ellas se le olvidó. Por lo tanto, en este caso, ya que en el momento del kiddushin sí recayó, y ahorita no sabemos, pues ahorita necesita get los 2. También según la opinión de Raba, dice la Gemara, y te voy a traer una prueba que es así, porque está escrito en la Mishnah, eno yodea. No está escrito en yadua, no está escrito que nunca supo desde un principio, sino está escrito eno yodea. Ahorita no sabe, más que antes sí sabía. Dicen, si es así, pues ¿cuál es el hiddush? Obvio de que va a recaer el kiddushin, y si no sabemos cuál de ellas es, obvio que van a necesitar un get cada una. ¿Cuál es el hiddush de la Mishnah? Dicen, tienes razón, esta parte no tiene hiddush. ¿Sabes qué es lo que tiene hiddush? La segunda parte de la Mishnah. ¿Qué dice la segunda parte de la Mishnah? Escuchen bien. En este caso, sobre este mismo caso, que un hombre se le acerca y hace kiddushin sobre una de las hermanas, se sabía, y después se mezclaron y no sabíamos qué es. Y después, ¿qué pasó? Dice la Mishnah, a continuación de la Mishnah, la segunda parte, murió este Mekadesh, murió este hombre. ¿Sí? Murió el Mekadesh. ¿Quién es el Mekadesh? El hombre sin tener hijos. Y tenía un hermano, que es el Yavá. ¿Sí? Pero, ¿sí? Él no puede hacer ibum con ninguna de las 2, porque ahorita no sabemos quién es la hermana de la esposa real. No sabemos quién es la esposa real y por ende no sabemos, puede ser que él está ahorita teniendo relaciones con quién. Si hace ibum con una, puede ser que va a hacer ibum con la hermana de su zekuká, de su yevamá. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso? No puede hacer ibum, pero sí puede hacer jalitzá las 2 y así sale de Safek. Y si tiene 2 hermanos este difunto, es el Mekadesh que murió, tiene 2 hermanos, en este caso uno de ellos puede hacer jalitzá. Y cuando el primer hermano hace jalitzá, pues ya no hay más zika, ¿sí? Hace jalitzá, ¿sí? Con una de las señoras estas, ¿sí? El primer hermano viene y hace jalitzá con una de las hermanas. Apenas hace jalitzá, pues ¿qué pasó? Si es que era esa, ya quedó libre. Y si no, pues el segundo puede hacer ibum. Entonces, el primer hermano hace jalitzá con una, y el segundo hermano puede hacer ibum con la segunda. Y nos dice la Mishnah que si ambos vinieron y hicieron ibum con cada una, se casaron cada una, bediabad los dejamos. No vamos a entrar en eso, pero dice la Gemara, nos viene a enseñar esa segunda parte. Que en caso que uno hace jalitzá, dijimos que el primer hermano hace jalitzá con una y el segundo se puede casar, puede hacer ibum con la segunda. Esto es únicamente en este orden. Que primero hace el primero hermano jalitzá con una de ellas y solo después el segundo puede hacer ibum con la segunda, pero no se puede hacer al revés. No puede venir el primero a hacer ibum con una y el segundo hacer jalitzá con la que queda. ¿Por qué? Porque si primero hace ibum, el primer hermano hace ibum y después el segundo hace jalitzá,
Hay un problema. Puede ser de que el primero que hizo Ibum, en verdad no hizo Ibum, no se casó, no contrajo con matrimonio con la esposa real del difunto, sino ¿con quién? Con la hermana. Y entonces, ¿qué está haciendo? Una transgresión de Ajot, Zekukato, está teniendo relaciones con la hermana de la mujer que tiene Zika con él. Y eso es lo que nos viene a enseñar la Mishnah. Pero de todas maneras, de la primera parte no hay pregunta. Pero no hay pregunta como respondimos a favor de Raba. Respondimos a favor de Raba. Pero no hay prueba. No hay Hidush. El Hidush es esta segunda parte que nos viene a enseñar la Mishnah. La Gemara trae una última prueba a favor de Abaye y contra Raba. También de la Mishnah Masejet Yevamot, de la continuación, dice así: Tashema, Shenaim shekitshu shte achayot, ze no yodei zo kidesh ve ze no yodei ze kidesh. Ze noten shne gitin ve ze noten shne gitin. Achanami sheukru lebasov nitarbu. Daikanami de katani, en no yodea velo katani en yadua shmamine. Yachimai le membra. Seifa itzrichale. Met veleze ach. Bueno, expliquemos esta primera parte. Está escrito en la Mishnah, ¿qué pasa si hay dos personas? Reubén y Shimón no son familiares, ¿sí? Reubén y Shimón no son familiares. Reubén y Shimón no son hermanos, no son familiares. Y hacen Kiddushin, cada uno a una señora, y de estas dos señoras son hermanas. Rachel y Lea son hermanas, Reubén y Shimón no son hermanos. Y hacen Kiddushin con esas dos señoras, uno hace Kiddushin con una, uno hace Kiddushin con otra. Pero, mejor dicho, no saben quién de cada uno. Reubén no sabe a quién le hizo Kiddushin de esas dos hermanas y Shimón no sabe a quién le hizo Kiddushin de esas dos hermanas. Dice la Mishnah muy sencillo: esas dos hermanas no están permitidas que se casen con Reubén, que estén con Reubén o con Shimón, porque puede ser que, sí, correcto, otra vez. Reubén y Shimón no son hermanos. Hace Kiddushin con Rachel y Lea, con una de ellas, pero no saben con cuál de ellas hicieron. ¿Sí? No saben. Entonces dice la Gemara, dice la Mishnah, ahí Masejet Yevamot, Reubén no puede tener relaciones ni con Rachel ni con Lea porque no sabe cuál es la suya. Y tampoco puede Shimón ni con Rachel ni con Lea porque no sabe cuál es la suya. Para que queden permitidas, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada uno tiene que darle get a las dos. Reubén tiene que darle a Rachel y a Lea y Shimón tiene que darle a Rachel y a Lea. Muy bien. Dice la Gemara un segundo. Pero según Raba, un Kiddushin que lo más levía, un Kiddushin que no puedes tener relación, pues no debería recaer. Aquí Rubén hizo Kiddushin con una de ellas, pero no sabe cuál es, y no puede tener relaciones con ninguna de ellas. Igualmente Shimón, y por lo tanto, si no puede tener relaciones con ninguna de ellas, debería ser que el Kiddushin no recae, según Raba. Entonces, ¿por qué necesita darle un get? Porque cada uno de ellos, Rubén y Shimón, necesitan darle un get a cada una de ellas. Por cada uno de ellos tiene que dar dos gitín, uno a cada una de ellas. ¿Por qué? Dice la Gemara, aquí estamos hablando en un caso de que no se sabía del principio. Reubén sabía muy bien a quién le hizo Kiddushin y Shimón también. Por decir, Reubén le había hecho a Lea y Shimón le hizo a Rachel, pero después se confundieron y se olvidaron a quién le hicieron Kiddushin. ¿Sí? Por lo tanto, ya que en el momento el Kiddushin sí recayó, ahí también se Raba recae y después si se confundieron, pues Safek. Y en este caso, tiene que darle un get. Cada uno de estos hombres tiene que darle un get a cada una de estas mujeres. Cada uno de estos hombres tiene que dar dos gitin, a Rachel y a Lea. Dice la Gemara, pues sí, ¿cuál es el Kiddush de la Mishnah? Obvio de que va a recaer el Kiddushin, porque el momento que se hizo el Kiddushin se sabía perfectamente. Y si después se mezcló, obvio de que van a necesitar dos gitín de cada uno de cada hombre. ¿Cuál es el Kiddush? Dice la Gemara, y esta parte no es un Kiddush. ¿Cuál es el Kiddush? La segunda parte, la próxima parte. ¿Qué? Seifa itzrichale, escuchen bien. Met velazeach, ze choletz shtem, veze choletz shtem. Laze echad velaze shnaim, haechad choletz shneem, ושניים אחד חולץ ואחד מייבם. אם קדמו וכנסו אין מוציאים אותם מידם, דווקא מחליץ והדר יבומי, אבל יבומי והדר מחליץ לא. דקה פגע ויבמה לשוק. Dice la Gemara, el Hidush es la segunda parte. ¿Qué? Sobre este mismo caso. Reubén y Shimón agarraron a una señora, se casaron con Rachel y con Lea y después se confundieron y no saben, tienen que darle un get. ¿Qué pasa si se murieron Reubén y Shimón en este caso? Antes de que cada uno le entregó dos gitín a estas dos señoras. Y Reubén tiene un hermano, ¿sí? Prestemos atención a los nombres. Reubén tiene un hermano, un solo hermano, y Shimón tiene un solo hermano. Pues los hermanos de cada uno de ellos no pueden hacer ibum, y murieron sin tener hijos, ¿sí? No pueden hacer ibum con ninguna de las señoras porque no sabemos cuál es la señora real, la de verdad, del hermano, del difunto, y por lo tanto lo que pueden hacer es Jalitza. Hay que hacer Jalitza. El hermano de Reubén y el hermano de Shimón tienen que hacer Jalitza. ¿Para quién? Para Rachel y para Lea. Ahorita, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, si uno de los que murieron tiene un hermano y el segundo que murió tiene dos hermanos.
Por decir, Reubén tiene un hermano y Shimón es el que tiene 2 hermanos y murieron sin tener hijos. En este caso, Reubén hace jalitzá a las 2. Después, los 2 hermanos de Shimón, el primero de ellos, también tiene que hacer jalitzá, ¿sí? A una de ellas. Y después puede venir el segundo hermano de Shimón y hacer ibum con la que queda. Porque mi manafshach, si era de verdad la esposa la esposa del difunto de su hermano, pues se puede hacer ibum. Y si no, pues hizo jalitzá y todo quedó perfecto. Y si vinieron los 2 hermanos y se casaron con las 2, que no es correcto, Bediabad no se les hace divorciar. Pero de todas maneras nos viene a enseñar la Mishnah que el orden tiene que ser esto. El orden tiene que ser que primero venga el hermano de Reubén, que tiene solo un hermano, haga jalitzá, después venga los 2 hermanos de Shimón, el primero haga jalitzá y el segundo haga ibum. Ahí es cuando ese es el orden adecuado. Pero si primero viene y hace un segundito ibum, un segundito. Sí, si primero viene y hace ibum el hermano segundo de Shimón y después viene y hace jalitzá, ¿quién? El único hermano de Reubén, eso no se debe hacer en este orden. Primero tienes que ver con las jalitzá, después ibum. ¿Por qué no se puede hacer en este orden? Porque puede ser que el meyabem, el que le hizo el ibum, el segundo hermano de Shimón, en el ejemplo que dimos, está haciendo ibum ¿con quién? Con la viuda con la viuda, no de su hermano, sino la viuda de Reubén. Entonces sale que está teniendo relaciones con una yevamá que todavía está de kuká y todavía no le ha hecho jalitzá y está prohibido. Y ese es el hitush que nos va a enseñar la Mishnah, que tiene que ser en este orden. Me había equivocado, hay otra prueba más, con esta culminamos, que la Gemara trae otra prueba más que la Gemara trae a favor de Abayé en contra Raba. Tashema, de Tani Taviume, les deja misha banim, les deja misha banot, veamar, ajad mi benoteja, mekudeshel de ajad mi banai, kol ajad veajad, tzrichim hamisha gitin. Met ejad mehem, kol ajad veajad, tzrichar ba gitin, vajalitza meejad mehem. Bueno, la pregunta es la siguiente. De una baraita, está escrito en la baraita que Taviume dijo así. ¿Qué pasa dos hombres, ¿sí? Reubén y Shimón. Reubén tiene 5 hijos varones y Shimón tiene 5 hijas, mujeres, ¿sí? Vienen entre ellos y cuadran, ¿sí? Como tradición de los hijos, por decir. Y dice, mira, cada uno de mis hijos para cada una de tus hijas. ¿Te parece? Sí, recibe Kiddushin. Pero no especificaron cuál de las hijas, cuál de los hijos. Dice la Gemara, tenemos dudas sobre todos y por lo tanto, cada uno de estos hombres tiene que entregarle un get a las 5 hijas del otro. Porque puede ser que cada una de ellas es la que está mekudesh para él. Y si muere uno de estos hombres, puede ser que, ahorita si muere uno de estos hombres sin tener hijos, ¿sí? Porque no tuvieron relaciones, ¿sí? Nos dice Taviume de que en este caso, cada uno de los 4 hombres que quedaron va a tener que dar un get sí, tiene que dar un get a las señoras. Y por safek, de que puede ser que el que murió es el que estaba casado con, no por safek, seguro uno del que murió tenía una de las hijas del otro, entonces hay algo de zika, por lo tanto hay que hacer ¿qué? Hay que hacer jalitzá a una de esas señoras, porque jalitzá aunque no sepamos cuál es, y hay varios hermanos, uno hace jalitzá, suficiente para exentar a todos. Así nos dice la verdad. Nos dice la mano un segundo. ¿Por qué necesita un get de todos? La primera parte, necesita un get de todos. ¿Por qué? No hay vía, no existe hacer vía. ¿Por qué no existe tener relaciones? Porque no sabes cuál es. Entonces es hermana de cada una tienes dudas si es hermana de la que tú consagraste. Entonces si es un kiddushin no mesurim le vía, pues no debería recaer el kiddushin, no deberías necesitar ni kiddushin, ni halitzá, ni nada por el estilo. Dice la Gemara, ¿qué vas a responder aquí? No, aquí también estamos hablando en un caso para responder la opinión de Raba, de que en el momento del Kiddushin sí sabía cuál era el hijo para qué hija y qué hijo para qué hija, el 1 con el 1, el 2 con el 2, y por lo tanto recayó y después se confundieron. Dice, no, pero no está escrito así. Está escrito que en el momento del Kiddushin, entre ellos quedaron 5 hijos míos para 5 hijas tuyas. Y él aceptó, y ahí en el momento no especificaron nada. Significa que desde el momento del Kiddushin no se sabía. Entonces aquí tenemos una pregunta fuerte contra Raba. Dice la Gemara, acepto aquí una pregunta fuerte en contra Raba, y efectivamente la opinión de Raba está tumbada. Y dice la Gemara, ve'ilgeta kevate de Abayé beyal kegam. Dice la Gemara, la halajá es como Abayé en este caso. De por sí la halajá es como Abayé. Normalmente la halajá Raba contra Abayé, la halajá es como ¿quién? Como Raba. Menos en 6 lugares. Ya'al kagam. El tema que empieza con la letra Yud, con la letra Ain, con la letra Lamed, con la letra Kuf, con la letra Gimel y con la letra Mem. ¿Sí? ¿Y la Kuf cuál es?
Kiddushin, o sea, el caso nuestro. En este caso, Kiddushin, Mesurim Leviá, o Shehem Mesurim Leviá, según Abayé, aunque no Mesurim Leviá recae, según Rabba no recae, en este caso la es como ¿quién? Como Abayé que recae, como acabamos de tumbar con esta última prueba contundente en contra de la opinión de Rabba Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.